Buenas noches, señoras y señores. Nuestra invitada de hoy comenzó su actividad política hace 20 años como concejal en el Ayuntamiento de San Javier. Después ha sido diputada en la Asamblea Regional de Murcia, consejera de Política Social del Gobierno Autonómico y diputada en el Congreso hasta el año 2015. Aquel verano votó en contra de la reforma de la ley del aborto que presentó su propio partido, entonces el Partido Popular, y a continuación Mariano Rajoy la excluyó de las listas de las siguientes elecciones generales. Es abogada, también preside la Asociación Familia y Dignidad Humana y desde hace algunas semanas encabeza la candidatura de Murcia al Congreso de los Diputados por la formación política Vox. La única mujer, por cierto, cabeza de lista. Lourdes Méndez, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme a su programa. Encantados. Sus críticos le podrán reprochar cualquier cosa, menos que usted sea una persona oportunista o chaquetera, porque sus creencias y sus líneas de pensamiento de siempre han sido precisamente lo que le han llevado a presentarse a estas elecciones con Vox, después de haber sido una mujer que ha formado parte de la cúpula del Partido Popular en España. Luego le podrán reprochar o discutir postulados, ideologías, pensamientos, pero oportunismo o chaqueterismo, ¿no? La verdad es que yo hice hasta lo indecible porque entonces mi partido defendiera lo que para mí era lo más importante, que era la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. No solamente estuvimos con mucho esfuerzo para que se modificara y se derogara la ley AIDO, como parecía que iba a ser, porque además lo habíamos prometido en nuestro programa electoral y venía en nuestros estatutos y era lo que defendíamos siempre como un partido que se basa su proyecto en la persona y por lo tanto en una antropología y una visión del hombre pues, que tiene como centro la persona. Eso pues no ocurrió, no pasó y después de aquella votación yo intenté hasta lo indecible por medio de enmiendas en un congreso, en el congreso del año 2017, que nuestro partido se definiera y que definiera si realmente nosotros defendíamos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. No tuve éxito, aquella enmienda mía no se votó, incluso en contra del reglamento no se votó. Y bueno, el partido en aquel momento se desprende de para mí lo más importante, además de otros gestos que fueron como por ejemplo en diferentes comunidades autónomas, entre ellas la nuestra, el aprobar las leyes que denominamos leyes LGTBI con una intención clara de imponer una ideología, no de no discriminar a personas por su orientación sexual, cosa que evidentemente no solamente yo comparto, sino que defiendo. O sea, yo defiendo la libertad y defiendo la dignidad de toda persona, independientemente de su orientación sexual. Lo que no se puede es colectivizar un lobby determinado a unas personas por su orientación sexual. Bueno, pues esas leyes denominadas LGTBI, que muy lejos de perseguir la no discriminación y la igualdad de las personas por su orientación sexual, lo que hace es que intenta imponer una ideología no científica y además en edades muy tempranas. Eso realmente es bastante perverso. El Colegio de Pediatras americano dice que la ideología de género está haciendo muchísimo daño a los niños. Por lo tanto, bueno, pues han sido una serie de gestos, el tema de los vientres de alquiler o la gestación subrogada, tampoco se ha definido el Partido Popular. Para mí son temas que son absolutamente definitorios, aparte de las traiciones que se produjeron en esta región con el Plan Hidrológico Nacional. Ahora hablaremos de esos temas. Sí. El otro día me decía alguien, los de Vox somos los del PP cabreados. ¿Usted cree que eso es así? Yo creo que no, yo creo que hay gente del PP desencantada, un ejemplo es el mío, pero después hay gente que no es del PP, hay gente que viene de la abstención, hay gente que viene de izquierdas, hay gente que viene de Podemos, o sea, hay voto de Podemos, porque el proyecto de Vox no es ni de derechas ni de izquierdas, es un proyecto de futuro. Y además es un proyecto que lo que hace es dar voz a la España silenciada, a esa España que madruga, a la España que los políticos últimamente han olvidado. Y pues han olvidado en el tema de impuestos, han olvidado, bueno, lo hemos visto con el Estatuto de la Región de Murcia, la reforma del Estatuto de la Región de Murcia. Resulta que ahí se ha modificado un estatuto con una visión claramente ideológica, donde se retoma la memoria histórica
una verdad oficial que no todo el mundo tiene por qué compartir, esa forma de sentir, esa forma de pensar, nuevamente el tema de género, después se modifican las desaladoras, se modifican los trasvases por las desaladoras. Bueno, es un sinsentido ese estatuto de la región. Por lo tanto, al final, la gente corriente lo que se da cuenta es que los políticos no le representan. Le digo, vamos a ver, ese estatuto, si el estatuto de la región de Murcia lo que tenía que ser es un marco para progreso, es un marco de conciliación, es un marco, sin embargo, parece como una reacción a un nuevo partido que precisamente traía esa reacción de los murcianos en concreto, esa reacción de los españoles ante unas imposiciones ideológicas, ante una asunción de unas ideologías de la izquierda radical que en nada benefician al día a día de ese murciano que trabaja, de ese murciano que está preocupado por sus hijos, de esas familias que se preocupan de sacar a su niño adelante. Bueno, vamos a ver, ¿tengo o no tengo guardería? ¿Tengo o no tengo? O sea, los impuestos que me están poniendo son o no son confiscatorios y yo ni siquiera puedo disfrutar de las rentas de mi trabajo. O sea, hay problemas que exceden. Por eso el proyecto de Vox es un proyecto que ya digo que es transversal. Esa palabra está muy de moda, no me gusta, ¿eh? pero es cierto, es un proyecto que, con el que coincide mucha gente. Y las personas pues, bueno, están reaccionando hacia un sistema que, como hemos visto en el Estatuto, es todo lo mismo. Es BP, es Ciudadanos, es Podemos y es el Partido Socialista, donde resulta que le están vendiendo a los murcianos algo que los murcianos no solamente no demandan, sino que no les viene bien. Por lo tanto, ya digo que el proyecto excede en mucho de derechas e izquierdas, un proyecto de futuro y por el beneficio común, el bien común y el interés general de los murcianos. ¿Qué cree usted que va a pesar más de cara al próximo día 28 de abril? ¿Los resultados de las encuestas y la respuesta que el público está dando a las convocatorias que hace Vox, o el rechazo y la crítica social que están recibiendo su partido al tildarles de ultras y de radicales y demás? Yo creo que la gente no es tonta. Y a la gente, cuando se le trata como si fuera tonta, reacciona además de una manera más contundente. Porque, claro, cuando se nos dice que Vox es un partido de extrema derecha, nosotros respondemos que somos un partido de extrema necesidad. Porque lo que defendemos es el sentido común. Bien es cierto que hacemos frente a lo políticamente correcto. Y entonces, eso, bueno, pues algunos medios tratan de tildarnos, de ponernos etiquetas, y las etiquetas ya no valen cuando resulta que tú puedes lanzar tus mensajes, y esos mensajes ahora mismo quizás no precisen de unos medios de comunicación que en muchos casos están manipulando nuestros mensajes. Porque ahora, gracias a Dios, con el tema de las redes sociales, pues tú puedes trasladar tu mensaje y poner en evidencia a ciertos medios de comunicación que manipulan y a ciertos medios de comunicación que están respondiendo a otros intereses, que no son los intereses de las personas en general, sino que son unos intereses que ellos tienen pues, en otros sentidos. Por lo tanto, yo creo que el día 28 de abril, en cuanto al estatuto, quizás vaya a ser el referéndum ese día 28 de abril, se vaya a producir en las urnas ese referéndum. Y yo creo que las personas, yo lo noto en la calle, yo noto cómo se acercan personas y dicen, bueno, a ver si el otro día en una pequeña tiendita, en una heladería en Molina, me decía, bueno, a ver si nos arregláis esto, porque es que no ganamos para pagar impuestos y para pagar tasas. Entonces, bueno, pues ahí hemos entrado nosotros y creo que tenemos un mensaje, bueno, pues bastante ilusionante. Señora Méndez, vamos a lo que mucha gente quiere saber, ¿no? Porque hay postulados de Vox que o no se entienden bien o no se han explicado bien o ambas cosas, pero hay un sector también importante de la población que los considera inasumibles, ¿no? Repasemos algunos, ¿no? Y vamos a comenzar por el tema que a usted más le ha identificado con Vox, el derecho a la vida. El programa electoral de Vox dice textualmente: defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Es fundamental que las mujeres con embarazo inesperado tengan información veraz, asistencia y alternativas. ¿Estarían dispuestos, por ejemplo, a regular el aborto mediante como la ley antigua de supuestos o qué plantean ustedes? Nosotros en principio creemos que lo fundamental es derogar la ley del derecho al aborto, porque se está normalizando una conducta que además esa era la idea que se tenía cuando se aprueba esa ley tan perversa, es normalizar una conducta y pretender y disponer que una vida humana resulta que es
propiedad y se puede disponer sobre ella otra persona, aunque sea su madre. Nosotros lo que pensamos es que hay que proteger y hay que tutelar al no nacido y además hay que proteger también a la mujer embarazada, porque no se entra en las causas por las cuales la mujer aborta. Y las causas son de todo tipo, son causas laborales, son causas de carácter afectivo, son causas económicas, son muchas causas por las cuales la mujer aborta. Y para la mujer eso no es un derecho, no es bueno, y una cosa que es mala no se le puede denominar derecho. Por lo tanto, lo que trata esa ley es de normalizar una conducta que no solamente va contra una vida que no nace, sino contra la propia mujer, contra la propia madre que realmente se ha deshecho de su hijo, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo primero que queremos es esa cultura deshumanizadora, por medio de la derogación. Y después se sustituirá por una ley de protección de la maternidad y tutela del no nacido. La ley que se vaya a aprobar será una ley, un mix entre la regulación polaca y la regulación húngara. La regulación polaca es una ley de indicaciones donde se controla claramente cuáles son las causas por las cuales se puede abortar, aunque nosotros no vamos nunca a penalizar a una mujer que aborte. Nosotros consideramos que la mujer es víctima de una sociedad absolutamente deshumanizada y desde luego nosotros no vamos a proponer en ningún caso que una mujer vaya a la cárcel. Pero si bien le comentaba la regulación polaca, donde en España, mientras hay 100.000 abortos, en Polonia hay tan solo 1.000, hay 1.000 abortos. Y después la ley húngara lo que hace es que plantea una pedagogía a favor de la vida, una pedagogía a favor de la familia. Considera a un niño como un bien para la madre, como un bien para la familia y como un bien social. Y eso lo transmite con campañas publicitarias y, bueno, pues se está reduciendo muchísimo el aborto en Hungría. ¿Por qué? Porque en España se considera un problema. O sea, en España una mujer que se queda embarazada se considera un problema. Entonces, claro, el tratar a un niño como un problema evidentemente no es la solución. O sea, hay que ver la vida como es la vida, ¿no? Y después, si hay problemas, hay que intentar solucionarlos, hay que dar alternativas a la mujer. O sea, hay que verlo, hay que tener una visión más positiva sobre el tema del aborto y, desde luego, a la mujer ayudarla y no dejarla sola ante un drama que es para ella y una conducta a la que además no solamente implanta la izquierda más radical, considerando el aborto, es de las leyes más radicales de Europa, considerando el aborto como un derecho, sino que además otros partidos, como era el Partido Popular, colaboran a que esa normalización de esa conducta se efectúe. Lo que hace la izquierda radical es instrumentalizar la ley o una de las funciones que tiene la ley, que es la función pedagógica, para implantar una cultura absolutamente deshumanizadora. Esa es la gravedad realmente que tiene esta ley. Y el Partido Popular ha colaborado desde el año 2011, que gana con mayoría absoluta, hasta ahora mismo que estamos en el año 2019, porque conforme esa ley más tiempo está en vigor, esa cultura se asienta más en nuestra sociedad. De hecho, se van viendo las encuestas cómo se va aceptando cada vez más una ley de plazos. Y eso evidentemente no es ni positivo ni para ese niño que no nace, ni para la mujer, ni para la familia, ni para la sociedad. Por eso nosotros derogaremos esa ley. En materia de igualdad y violencia de género, dice el programa de Vox, habla de la derogación de todas las leyes que desde la llamada perspectiva de género generan desigualdad y discordia social. Y en otro aspecto habla de la supresión de organismos feministas radicales subvencionados y persecución efectiva de denuncias falsas. Nosotros vamos a derogar todas las leyes de género porque pensamos que el fin que persiguen, que es la violencia contra la mujer, no es absolutamente eso lo que consiguen. O sea, las leyes de violencia de género son injustas, primero, porque vulneran la presunción de inocencia.
Un hombre es culpable mientras no se demuestre lo contrario, por lo tanto es absolutamente injusto el que el hombre sea culpable mientras no se demuestre lo contrario. Solamente con una mera denuncia ya se considera culpable y tiene que ser él el que ponga sobre la mesa las pruebas, cuando nuestra justicia debiera de ser al contrario. Y no solamente va contra la presunción de inocencia, sino que es injusta porque las penas de hechos delictivos idénticos, si los comete un hombre o si los comete una mujer, son diferentes. Entonces, la pena es muy superior si ese hecho lo comete un hombre que si lo comete una mujer. Bien es cierto que esa violencia existe, y bien es cierto que esa violencia hay que erradicarla, pero nosotros lo que planteamos es una ley de violencia intrafamiliar, donde no solamente se considera un hecho delictivo el que el hombre realice, sino también el que realice la mujer. Las víctimas podrán ser los niños, los abuelos, los padres. O sea, es una violencia intrafamiliar que hay que erradicar, pero en la práctica, aparte de esas dos injusticias que le estoy comentando, lo que se produce también es una financiación de lo que nosotros denominamos chiringuitos. ¿Por qué le digo esto? Tenemos datos que, por ejemplo, en Andalucía, de solamente un 3% de la financiación que va a las asociaciones de violencia de género, solamente un 3% llega directamente a la víctima, a la mujer maltratada. Todo lo demás no deja de ser una especie de chiringuitos que se producen en base a un tema muy dramático, que es la violencia de género, pero que se están financiando asociaciones para sus temas políticos o intereses de otro carácter, que no es claramente lo que es la defensa de la mujer en la violencia de género. Le pregunto ahora por inmigración y, apelando de nuevo al programa de Vox, extraemos dos frases: deportación de los inmigrantes y levantar un muro infranqueable en Ceuta y Melilla. Suena un poco duro, a priori. Lo del muro suena duro, pero fíjese, usted, yo creo que en su casa debe de tener una valla para que no entren las personas que usted no quiere que entren, y me imagino que en su casa usted dará paso a las personas que quiere que entren al salón de su casa. Lo del muro pues no deja de ser un tema gráfico, pero es una barrera para decir cuáles son las fronteras de nuestro país y cuáles son las fronteras de nuestra nación, y cómo esas fronteras hay que establecer un control de quién entra y de quién sale. La inmigración solamente en España, nosotros lo que defendemos es que ha de ser regular, es que ha de ser controlada. Es que en España no pueden entrar una inmigración ilegal y cientos y cientos y cientos de personas de una manera irregular, primero pues porque nosotros debemos defender nuestra casa y debemos defender nuestras fronteras, y además la inmigración que entre debe ser la que mejor se inserte con nuestra cultura, porque si eso no se hace así, al final, ¿quién lo paga? Al final lo pagan las personas que tienen que estar luchando en sus barrios, en sus casas, en sus vecinos y con sus pueblos, a que a lo mejor les estén amenazando de una manera que el Estado debe de evitar. O sea, yo le digo que conozco gente en determinados barrios, quizás a lo mejor los políticos que están gobernando no bajen al terreno y no sepan qué es lo que está pasando, pero sí hay personas en determinados barrios donde se les está haciendo la vida muy difícil porque se producen guetos, y se producen guetos de unas culturas diferentes a las nuestras, y al final quien lo paga son nuestros vecinos, nuestros conciudadanos, a los que nosotros les tenemos que proteger y les tenemos que dar pues lo que merece un conciudadano. Y después, fíjese que si viene inmigración irregular, evidentemente las consecuencias de una inmigración irregular no pueden ser buenas. Esa gente tiene que buscarse la vida de alguna manera. ¿Y cómo se va a buscar la vida? Pues yo pongo un interrogante, que las personas que nos están viendo piensen cómo una persona que entra irregularmente, que no va a poder tener un trabajo regular, primero va a ser víctima de las mafias que la han traído, y después además puede incluso producirse delincuencia. Por lo tanto, nosotros creemos que es absolutamente fundamental el que la inmigración sea regulada y sea controlada en nuestra nación. Dos asuntos más de los que más eco social produce o provoca el programa de Vox. Uno, sobre las autonomías. Dice un solo gobierno, o defiende Vox un solo gobierno y un solo parlamento para toda España, como paso previo, devolución inmediata al Estado de las competencias de educación, sanidad, seguridad y justicia.
Sin embargo, el Estado de las Autonomías también han traído progreso para España en alguna medida, ¿no? ¿Cómo explican esto? Quizás en alguna medida, o quizás al inicio del Estado de las Autonomías, este derrotero que ahora mismo se está produciendo, pues bueno, quizás algunas autonomías pudieron en un primer momento el demostrar o defender quizás una identidad que nosotros no negamos la identidad de nuestras regiones y de nuestras provincias, ¿no? Al revés, nosotros consideramos que España es muy rica en unas identidades absolutamente diferentes. Ahora bien, después ya la organización política territorial, lo que hemos comprobado a lo largo del tiempo es que está perjudicando más que beneficiando. Ahora mismo a nadie se le oculta el desafío que tenemos con un separatismo de Cataluña, de España. Nosotros estamos en Murcia. Podemos pensar que a nosotros a lo mejor, bueno, pues nos afecta poco. A nosotros nos afecta mucho, muchísimo. Tanto nos afecta que, fíjese, le voy a decir que desde que se pone sobre la mesa y se aprueba el Plan Hidrológico Nacional, precisamente por el separatismo de Esquerra Republicana de Cataluña, que cuando empieza a gobernar el presidente Zapatero, lo que hace es que asume, pacta con Esquerra Republicana el que se derogue el trasvase del Ebro, porque es una petición que Esquerra Republicana le hace al Partido Socialista, y que el Partido Socialista se somete, y el trasvase del Ebro no llega a Murcia. Fíjese hasta qué punto este Estado de las Autonomías perjudica a Murcia. Pero no solamente es en esto, es que es en el AVE. El AVE, aparte de que el trazado es como es, aparte de que ha tardado, yo recuerdo de estar hablando del AVE desde el año 2002, hace más de 15 años, que el trazado es una barbaridad, aparte del tema del soterramiento que ha tardado lo que ha tardado. A los vecinos todavía no se les ha dado una solución clara porque siguen sufriendo el tema del soterramiento y todavía tienen su barrio partido en dos. Bueno, pues no sabemos cuándo llegará, sí dicen que hay una fecha, pero y después los proveedores, nuestros agricultores que han de comercializar sus productos fuera, pues la separación o el desafío catalanista, evidentemente eso también tiene unas determinadas consecuencias en Murcia. Y si ya luego vamos a la realidad financiera de cómo se está financiando Murcia, Murcia está elevando su deuda pues porque la financiación no es justa, porque resulta que solamente se está financiando a aquellas comunidades autónomas que chantajean al gobierno de la nación y, sin embargo, a las que son más leales, como es Murcia, se les perjudica en su planteamiento financiero. O sea, ¿y hasta qué punto? Y después, si vamos ya a la financiación que se tiene que tener para estos organismos que muchas veces duplicados existen, bueno, pues esos impuestos que se precisan para esta organización político-territorial, quizás sería mejor que estuvieran en el bolsillo de los españoles y que fueran los españoles los que decidieran qué es lo que hacer con su dinero, con el producto de su trabajo, por otra parte. Muy bien, y un último asunto, en el tema de armas, que también han levantado ampollas. Dice el programa de Vox, se ampliará el concepto de legítima defensa de forma que los españoles que dispongan legalmente de un arma puedan usarla en situaciones de amenaza real para su vida sin tener que enfrentarse a un infierno judicial. Bien, eso también se ha manipulado, esta medida de Vox. Pero yo voy a poner un ejemplo. Usted está en su casa y entra uno o dos delincuentes con una pistola, matan a su perro, después quieren violar a su mujer y resulta que usted, si tiene en su casa un cuchillo de cocina, un palo, lo que sea, si resulta que usted tiene un arma legalizada, pues un arma legalizada, si es que usted la tiene. Y se enfrenta a esos delincuentes y, sin embargo, el que puede acabar en la cárcel hasta el final de sus días es usted, por haber defendido a su mujer o por haber defendido su propiedad. Nosotros lo que decimos es que hay que modificar el planteamiento de la legítima defensa para que no ocurra que una persona, como ha ocurrido muy recientemente, pueda jugarse 20 años de cárcel por haber hecho frente a unos delincuentes. Esa es la medida de Vox. La medida de Vox no es que vayamos por las calles con pistolas, no, eso Pablo Iglesias sí que lo dijo hace unos años. Pablo Iglesias sí que hizo esa propuesta. Nosotros no, nosotros lo que queremos es modificar el planteamiento de la legítima defensa para que una persona no pueda ser culpabilizada de la defensa de su familia y de su casa. Para terminar, si fuera necesario el concurso de Vox para lograr una mayoría parlamentaria en España a partir del día 28, ¿usted cree que Vox debería también formar parte del nuevo gobierno o no necesariamente?
Hombre, sí, evidentemente depende del número de diputados que saquemos. Tenemos muy buenas sensaciones, por lo tanto yo pienso que Vox debe de estar en las instituciones, debe de formar parte de un gobierno. Y creo que va a pasar y creo que vamos a hacerlo. Por lo tanto, nosotros además pactaremos con todos aquellos grupos que defiendan el interés general y el bien común de los españoles. Tenemos muy buenas sensaciones, yo creo que debemos formar parte del próximo gobierno de la nación. El otro día Pablo Casado y Albert Rivera se andaban repartiendo no sé qué ministerios. No sé si usted tiene alguno pensado ya, se va a pedir alguno. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros somos diferentes. Si se da cuenta, nuestro discurso es distinto. A nosotros no nos importan los sillones, ni los ministerios, ni nada de nada. Pues mire, yo en concreto, pues ¿qué quiere que le diga? Yo estaba en mi confort familiar y he salido nuevamente a la arena porque para mí era una responsabilidad defender mis convicciones, y yo creo que lo que defendemos ningún otro partido lo hace. Y da igual nuestras siglas, nosotros lo que defendemos es el interés general de los españoles. Y si así no lo hacemos, que en su día nos lo demanden. Acostumbramos a despedir a los candidatos en este programa no deseándoles suerte o éxito, sino deseándoles más bien responsabilidad en el ejercicio o en el desempeño de la función que le otorguen los ciudadanos el próximo día 28, y eso es lo mismo que deseamos, responsabilidad, y gracias por haber venido a este programa. Muchísimas gracias por invitarme y espero estar a la altura de las personas que nos voten y de todos, aunque no nos voten. Gracias también a ustedes por estar ahí. Nos vemos el próximo día en Sin Ruido de Fondo. Buenas noches.